Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en un programa más de la historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo y ya desde los estudios de Radio Fórmula, gracias a Dios, a través de la frecuencia del 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana, en muchas ya ciudades, cada vez más afortunadamente en el interior de nuestro país. Cada vez estamos reconquistando más plazas, dirían los antiguos. También llegamos, por supuesto, a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el mundo a través de internet en la página www.radioformula.com.mx. Y pues les agradezco infinitamente que nos escuchen. Yo también quiero agradecer particularmente a Radio Fórmula y especialmente a mi productora Daniela García Olvera, a mi operador don Raúl Cruz, que amablemente estas 9 largas semanas que tuve que estar transmitiendo desde casa, allá sentadito en mi silla de ruedas, pues ellos hicieron el favor de hacer los enlaces necesarios con la magia de no fallar ni un solo día y apretar muy bien los botones para poder establecer el vínculo de comunicación y poder llegar a ustedes sin fallar en ninguna sola ocasión. Hoy estoy aquí, una vez más, afortunadamente, paso a pasito. Cuesta trabajo todavía la caminada, estoy apenas en el proceso de terapia y rehabilitación, pero sin embargo ya necesitaba yo estar aquí presente para no dar más molestias y transmitir directamente a ustedes ya desde la casa de trabajo que es Radio Fórmula. Por supuesto, están a su disposición, como siempre lo repito, nuestras vías electrónicas de comunicación. Primero el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com y segundo el Facebook Villalpando y la Historia, en donde ya quiero agradecer de una vez a don Iván García, que ya me escribió hace un momento, me dice que esté mejor de salud y gracias a Dios aquí estoy ya, y que los programas anteriores llevan un retraso de colocación tanto en la página Radio Fórmula como en el iVoox. Ya lo avisamos hace un momento, lo van a trabajar en estos días. Creo que se atravesó el puente de Muertos y esto evitó pues que pudieran subirse a tiempo. Ya saben que nuestras costumbres son nuestras costumbres. También le agradezco muchísimo a nuestro amigo Manuel García desde allá, desde Querétaro, que ya está listo para escuchar el programa. Dice que es el premio de fin de semana, muchas gracias. Don Omar Ramírez también, que ya está en espera del programa, muchísimas gracias. Don David Augusto Sotelo también ya me escribió. Dice, celebro su regreso a la cabina. Un saludo respetuoso, igualmente para usted, se lo agradezco infinitamente, así como también ya recibí un mensaje desde Paramount, California, de nuestro amigo Víctor Torres Nuevo, que me da también la bienvenida de nueva cuenta al estudio. Pues sí, ya gracias a Dios estamos aquí, listos para reanudar y continuar con el tema que estamos tratando desde hace 8 días, que versa sobre las raíces históricas de la corrupción en México. Tema delicado, complicado, álgido, difícil, pero simplemente para recapitular diré y recordaré que hace una semana comentábamos que es un asunto que ya campea entre nosotros hace nada más ni nada menos que 498 años. Estamos a 2 de celebrar el medio milenio de corrupción en nuestro país. No sé si es digno de festejo, pero sin embargo es un hecho histórico objetivo. Claro que como están las cosas, veía yo una caricatura hace unos días en la que cuando alguien dice verdades, pues si la gente se molesta, pues mejor se las calla uno, porque quienes tienen la razón son los que se ofenden, y así pasa seguramente con este tema. También, y simplemente para hacer una síntesis apretadísima para poder continuar, decía yo hace 8 días que buena parte de este concepto de corrupción que tenemos en México se debe a la necesidad que tuvo Carlos V, el emperador, para mejor gobernar o gobernar más fácilmente los territorios americanos, en virtud de que la población grandísima que había en América, las enormes distancias desde España, el vasto y amplísimo territorio, pues hacía imposible que enviara directamente a funcionarios españoles, salvo los de muy alto nivel, para gobernar. Por ello prefirió establecer un sistema de gobierno fundado en 3 principios que voy a repetir rápidamente, de manera, repito, muy apretada. Primero, establecer en América el sistema de fueros, que permite que cada persona, sea cual sea su condición, su clase, su posición, su título o lo que fuese,
siempre tenían a disposición, por lo que fuera, un fuero, valga la redundancia. Es decir, la posibilidad de esta persona de ser juzgada en tribunales especiales, con leyes especiales, creadas específicamente para aquellos que como él tenían cierta condición, sean indios, sean nobles, sean militares, sean mineros, sean clérigos, sean universitarios, sean médicos, sean ganaderos, sean lo que fuere, todo el mundo tenía un tribunal y una ley especial porque estaba establecida la diferencia y la desigualdad de todos ante la ley. Segundo principio también fundamental, la venta de oficios, por medio de la cual el rey puso a subasta pública los puestos, los cargos públicos más importantes de todas las poblaciones de todo su imperio en América y específicamente en la Nueva España, salvo el cargo de virrey y de oidor y de gobernador alguno que otro. Todos los demás, todos los que tenían que ver con el gobierno y con la administración pública, eran puestos que se vendían, lo cual por una parte generaba una sensación de autogobierno, de plácida convivencia con el gobernante porque es uno de nosotros, pero por otra parte, como esta persona que aspiraba al puesto público tenía que pagar por él, pues se endeudaba, pedía prestado al rico del pueblo, a sus amigos, al empresario local, al minero, al hacendado, al comerciante, y al mismo tiempo, dado el bajo nivel del sueldo que percibían, porque en este país otra de las desgracias que han fomentado la corrupción es que los servidores públicos tienen sueldos bajísimos, no comparables con los de empleos o puestos similares en la iniciativa privada, Se gana muy poco como servidor público y esto hacía, por una parte, que esta persona, por una parte, tiene que pagar la deuda que tiene con quienes le prestaron y por otra parte, pues recibe ayuditas, mordidas, digámoslo claramente, de los vecinos que saben que así se agilizan sus trámites, se les libera de una multa, inclusive se les evita ir a la cárcel en algún determinado momento por delitos menores, porque todo se puede arreglar con dinerito, porque saben que fulanito de tal, el corregidor, el regidor, el alcalde, pues como es uno de nosotros y gana muy poco y debe mucho, pues le damos una ayudita y nos conocemos todos, nos queremos y somos felices en este mar de corrupción colonial. Y tercer punto, también muy importante, la posibilidad que el rey abrió al permitir que el pueblo, si se sentía afectado, ofendido, agraviado, con un daño en sus derechos e intereses por alguna ley, alguna orden, alguna instrucción, alguna determinación del monarca, el rey, para salvar su responsabilidad, abajo de su nombre inmediatamente, anotaba de su puño y letra la terrible frase obedézcase pero no se cumpla, que permitía legalmente a los súbditos desobedecer la ley, no cumplir con la ley a pesar de que hubiese sido firmada por el mismo monarca. Esto en reunión, en conjunción, en un cóctel trágico con los puntos anteriores, que repito son simplemente tres: los fueros, que crean el individualismo egoísta, la venta de oficios que propician la corrupción y esta posibilidad legal de desobedecer la ley. Si los combinamos, resulta ser la formación del ser nacional. Ahora bien, cuando llega Carlos III, que viene la debacle después de 240 años de vivir la sociedad virreinal novohispana de esta manera, de esta suerte, Carlos III va a contribuir un poquito, primero, creando dos instituciones perniciosas por completo en México. Uno, las empresas públicas, no porque sean malas en sí, sino porque al establecer los estancos del Estado de la corona, de la pólvora, del mercurio, del papel sellado y de los naipes, empresas del Estado de la corona, estableció también que los trabajadores y empleados que en ella prestaran sus servicios tendrían derecho, fíjense amigos, a ser inamovibles y además también a heredar sus plazas o contratos de trabajo a sus descendientes, tal y como hoy sucede en muchas empresas públicas y en muchos sindicatos del Estado. Los padres heredan sus puestos a los hijos. Así de sencillo, que fue un invento del rey Carlos III. Y otro más que se aventó, creó la nobleza mexicana. En España los nobles
ganaban el título nobiliario por actos de valentía, de arrojo, de defensa del rey, de la religión, por sus aportes a la economía, a la ciencia, a los descubrimientos, en fin, a hombres que se destacaban por méritos. Y ávido de dinero, Carlos III se le ocurrió que en la Nueva España haría nobles a aquellos que, ya adivinaron, pagaran por el título nobiliario. Así creamos una sociedad absurdamente estamentada, donde los nobles son aquellos que tienen el dinero para comprar el título nobiliario que el rey ofrece. Duques, marqueses, condes, todos pagaron por poder usar el escudo de armas que el rey les obsequia a cambio de una muy buena lana. Es decir, hicieron simple y sencillamente una sociedad en la cual en la cúspide estaban los más ricos con fueros y con poderes y con influencias enormes. De ahí viene nuestra corrupción y de pronto, pues el rey también decide acabar con ella. Pero de esto volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, de vuelta para este segundo bloque de esta tarde, aquí en vivo, desde el estudio ya de Radio Fórmula. Le agradezco mucho a Carlos Prado, que me dice, son las 4 del día 4 y es la hora de la clase de historia. Un saludo a todos, aquí estoy saludando a todo el equipo, justamente, muchas gracias. A Mar Arán, le agradezco mucho, dice que está lista para ir al programa desde su taxi, aquí en la Ciudad de México. Saludos y que qué bueno que estoy en el estudio. Gracias a ustedes, muy amable por escucharnos. Espero que sus pasajeros no se vayan a aburrir, al contrario, échenles porras para que se animen y lo escuchen bien. También le agradezco a Pedro Rodríguez León, que dice bienvenido a la cabina, muchas gracias. A José Alfredo, sí, también me agradece mucho que esté escuchando la emisión ya desde la cabina, muchas gracias. Nuestra amiga Chispita Miku, que ya está escuchando el programa. José Antonio Martínez Bello me dice que nos escucha desde La Paz, Baja California Sur, muchas gracias. Don Gerardo Guadarrama, nuestro amigo, que está listo ya escuchando el programa también. Y vía correo electrónico también ya llegaron varios. Don Jorge R. Chaboya, que me dice que me felicita por la recuperación. Pues ahí vamos, muchas gracias. Don Elías Moreno de Moreno Valley, California, ya también muchísimas gracias. Maxwell Aurora Flores dice, históricamente la venta de las empresas propiedad de la masa popular mexicana, ¿qué repercusiones tendrán? Bueno, las empresas públicas no son de la masa popular, son del gobierno y de los sindicatos que la manejan. Es decir, hay que partir del principio de historia objetiva y real y no conformarnos con la visión oficialista de la Constitución de que Pemex es de los mexicanos. Sí, cómo no. Es decir, vamos a hablar con toda claridad históricamente, es decir, materialmente hablando. Si pensamos en el discurso oficialista, pues entonces resulta ser que pues es una maravilla, ¿no? Y todos sabemos que no es así. Don Francisco Javier, también le agradezco muchísimo. Don Francisco Javier Velázquez, que me escribe desde Playa del Carmen, allá en Quintana Roo, ¿qué opino de las novelas históricas? Algunas me gustan, debo confesarle, pero me gusta más la historia novelada, que es diferente. Ojalá consiga de esas que, déjeme decirle, presunción aparte, son como las que yo trato de hacer. Don Javier Arellano también me está escuchando desde Nueva Orleans con su esposa Zaira. Dice que lo escuchan en el programa para sentir un vínculo con México. Pues muchas gracias, precisamente parte del objetivo del programa es ese, que nuestros amigos que más allá de las fronteras mexicanas nos están escuchando, se sientan cercanos a esta patria nuestra, aunque hablemos de temas tan desagradables como lo que estamos hablando el día de hoy, de la corrupción. Pero bueno, vamos a retomarlo. El rey Carlos III, además de introducir estos dos elementos novedosos como son las empresas públicas, que son del rey, no son de la masa popular, y que también inventa esta posibilidad para los ricos mexicanos de volverse nobles. Se sienten todavía, o no los han visto. Bueno, eso no ha cambiado. Le debemos también esas tradiciones nefastas a Carlos III, que creó una sociedad más allá de la burguesía, de una clase aristocrático mexicana fincada exclusivamente en el dinero. A eso se lo debemos al rey Carlos III, pero al mismo tiempo, cuando recibió los informes del visitador José de Gálvez, del cual ya hablamos hace unos meses, ustedes recordarán, cuando conmemoramos también este mismo año los 250 años de la expulsión de los jesuitas, ¿se acuerdan que hablamos de esto por allá en el primer tercio del año? Bueno, resulta ser que Gálvez le informó al rey que México era un virreinato verdaderamente corrupto, que era una cosa espantosa, porque finalmente reconoció el visitador de Gálvez y el propio Carlos III, su antepasado Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania, pues finalmente había
equivocado el método y había creado una sociedad bastante corrupta, para decirlo con todas sus letras. Y entonces el rey se le ocurrió dos ideas para acabar con la corrupción. Primera, bien importante esta, suspendió la venta de oficios, acabó con ellos. Y cada vez que quedaba vacante un puesto público, en lugar de subastarlo como lo hacían sus antepasados, prefirió enviar a un español directamente de la península ibérica a gobernar a los mexicanos donde quiera que fuese, ya sea en la Ciudad de México, ya sea en Los Cabos, Baja California, en Mérida, Yucatán, o en Cinzunzan, Michoacán. Enviaba a un español para gobernar a los mexicanos. Y muchas veces, como no había españoles capaces, también el rey cometió algunas tropelías y algunos abusos y tonterías. Por ejemplo, es fama que envió como corregidor de la Ciudad de México, como premio, a su propio peluquero. Imagínense, nada más. Segundo, también se le ocurrió acabar con la posibilidad que tenían los novohispanos, que tenían nuestros ancestros, de no cumplir la ley del rey, de invocar el obedézcase pero no se cumpla, para no cumplir con la ley. ¿Se acuerdan, amigos, que cuando expulsó a los jesuitas dijo una frase célebre que significa esto finalmente? No pueden dejar de cumplir la ley, porque él dijo: sepan ustedes, súbditos del gran monarca español, que han nacido para callar y obedecer y no para discutir las altas órdenes del gobierno. Es decir, el rey quería acabar con la corrupción en la venta de oficios y con esta costumbrita mexicana de no cumplir la ley, que no pudo, porque hasta la fecha o los maestros se oponen y se levantan aunque la Constitución ordene las evaluaciones educativas, o cualquiera de nosotros nos estacionamos donde dice no estacionarse, porque no nos tardamos ni tantito. Esto no pudo acabarlo el rey. Tan no pudo, y es la teoría que esbozaba yo hace 8 días, que cuando la independencia de México se realiza, una de las razones que subyacen en el movimiento libertario para separarnos de España, del régimen Borbón instaurado por Carlos III, continuado por Carlos IV y por Fernando VII, es precisamente que no nos gustó que nos quitaran los puestos públicos porque teníamos ya autogobierno, y tampoco nos gustó que nos prohibieran el derecho que ya habíamos ganado por 240 años de cumplir la ley a nuestro antojo cuando nos convenía, y cuando no, pues no. Esto pues va a ocasionar, entre otras razones, como un sustrato del cual no se habla, la independencia. Acuérdense, amigos, que hasta en el libro de texto gratuito se establece como una de las causas que provocan la independencia de México el que los mexicanos, los novohispanos, no podían alcanzar los puestos públicos. Pues no, porque el rey Carlos III lo prohibió porque se compraban, cuando antes de él, 240 años anteriores, sí se pudo comprar el puesto público, dando esta sensación de autogobierno. Nos hacemos independientes. Durante la guerra de independencia no hay mucha corrupción, porque es una época violenta de guerra y en ese momento lo que importa es salvar la vida y los bienes, así que no se da mucho. Pero imaginémonos que aterrizamos ya en el país independiente a partir de Iturbide, de Guadalupe Victoria, y hasta los días del presidente Porfirio Díaz. Durante estos 55 años, digámoslo así, de 1821 hasta 1878, 55, 56 años, la corrupción en México adquiere otra faceta. Primero, no hay una gran corrupción. ¿Saben por qué? Porque no hay obra pública. En la colonia, como había obra pública, había también mucha corrupción de gran escala, la de los contratistas, la de las empresas que contratan algo con el gobierno. Todavía al final, a principios del siglo XIX, los años finales de la colonia, pues se termina el Palacio de Minería, que es un gran edificio aquí en la Ciudad de México, o el Puente Nacional, o Puente del Rey allá en Veracruz, o las fortalezas de San Carlos en Perote. Entonces hay obra pública importante y se gasta. Pero cuando sobreviene la independencia, como no hay dinero en las arcas públicas, como el Estado mexicano no tiene recursos, como no puede cobrar impuestos, como esto es un desorden, no hay inversión en obra pública y por lo tanto no habrá gran corrupción. Bueno, ni la iglesia construye templos en todo este periodo. En lo que va de 1821
y hasta que llegue don Porfirio, la iglesia no construye. Cuando ya llegue la paz porfiriana, hasta la iglesia edificará nuevos templos. Pero hay 55 o 56 años en que no hay nada de obra pública, por lo tanto, la corrupción se reduce a dos asuntos fundamentales. Cada vez que hay poquito dinero, por ejemplo, cuando se vendió el territorio norteamericano después de que nos derrotan y nos los quitan en la guerra del 47-48, que entraron 15 millones de pesos, los funcionarios, ¿qué creen que hacen? Les mandan el dinero de México vía el presupuesto de la federación para que pues paguen sueldos, para que hagan algo, y se roban el dinero. Pues sí, porque a los funcionarios no les pagaban en años. A los servidores públicos y a los empleados los tenían con los sueldos abandonados sin cubrírselos, y esto va a propiciar que siga vigente y más viva que nunca la pequeña corrupción cotidiana, la que todos los días la gente va con el alcalde, con el regidor del ayuntamiento, con el presidente municipal, y le da una mordidita sabiendo que este hombre no ha cobrado su sueldo en meses, una mordita para obtener la licencia para el mercado, la licencia para poder construir una parte de su casa, el permiso que se necesita para traer una mercancía. Todo se resuelve a base de corrupción pequeñita, cotidiana, que la gente la paga de muy buena manera porque el funcionario les resuelve sus problemas y el funcionario recibe la mordida muy contento porque no le han pagado su sueldo en meses. Esta es una situación que se va a presentar cotidianamente hasta que llegue don Porfirio, y hay que decirlo con todas sus letras porque es él quien organiza la hacienda pública, y claro, con él llegará otro tipo de corrupción. Pero antes de hablar de don Porfirio, déjenme decirles primero dos escalones muy importantes. El gobierno liberal del presidente Comonfort y después del presidente Juárez dieron muestra de corrupción de otra índole, pero también muy dañina y que hasta la fecha sigue muy campante. Me refiero al tráfico de influencias o al uso de información privilegiada. ¿Se acuerdan que en 1855-56, cuando se dictan las primeras leyes prerreformistas, entre ellas la ley Lerdo de desamortización de bienes de las corporaciones, la iglesia y los pueblos indios, y que anuncia un sistema por el cual la gente puede denunciar los bienes públicos? De esto vamos a platicar en un momento más. Gracias, amigas, amigos, estamos ya de vuelta para el tercer bloque del día de hoy. Le aprecio a Adriana Ramírez Cano, que me dice que está triste porque ¿desde cuándo existe la corrupción en México? Y que sí, yo creo que se puede terminar algún día. A ver, yo no puedo ser profeta para el futuro. El historiador es un profeta que mira al pasado, dice el famoso filósofo alemán y poeta Heine. No sé si pueda yo anticipar algún tipo de cuestión así, no me atrevería. Pero hay que hacer la lucha, eso sí, indudablemente. También aprecio mucho a varias personas que me han escrito rápidamente. José Antonio Martínez Bello, ya lo comenté, en La Paz, Baja California. Sergio Tejada, que se escucha el programa en vivo en Chihuahua. Muchísimas gracias. Saludos a todos los amigos de Chihuahua. Mar Arán me volvió a escribir, dice: la pasajera del taxi no se aburrió, al contrario, me preguntó por la estación de radio y por el programa. Muchas gracias, qué bueno que no se aburrió. Juan Carlos Bravo Martínez me está escuchando desde Cuernavaca, Morelos, allí también en su taxi. Dice que le gusta mucho aprender con nosotros, qué bueno. Doña Gabriela González Rodríguez también desde Chihuahua, Chihuahua, gracias. También Ricardo Mendoza, y también nos saluda desde Querétaro, se lo aprecio enormemente. Y rápidamente un corrito más que me llegó por acá, déjenme mencionarlo rápidamente. Don Dante René Román Pérez, que me saluda desde Cancún, donde es operador de conductor, que espera ansioso cada sábado. Y me da una noticia que nunca me habían dado, que leyó mi libro electrónico que se llama La miseria de las naciones, un libro del cual nunca he hablado, que efectivamente lo escribí cuando tuve a mi cargo el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y lo publiqué únicamente en versión electrónica. Lo pueden encontrar fácilmente, nada más pongan en Google La miseria de las naciones por José Manuel Villalpando, y es un libro que se puede, no diría yo descargar, bueno, creo que sí se descarga como tipo PDF, pero es un libro que habla de historia económica, efectivamente. También dice que el programa le ayuda mucho en su labor de conductor, ya que los extranjeros que él conduce a veces le preguntan de México y ha utilizado datos que escuchó aquí. Gracias. También a don Rolando Orozco desde Puebla, también se lo aprecio enormemente, y a doña María Eugenia Longi también le agradezco el saludo, muy amables. Bueno, decía yo
que a los funcionarios públicos les pagaban muy poquito y metían la mano en el presupuesto. Para evitarlo, desde 1838, fíjense ustedes, un gobierno de corte conservador del presidente Anastasio Bustamante decidió establecer un sistema para evitar que los servidores públicos se robaran el presupuesto. No le importaba mucho las mordidas que recibían, le importaba que estas pocas ocasiones que había dinero y que podía emplearse para alguna obra pública o para pagar los sueldos atrasados o que podía emplearse para alguna vacuna que se pudiera comprar, que eran muy urgentes en aquella época, estos pillos, los funcionarios públicos, pues le metían manita al presupuesto y se llevaban una parte. Bueno, Anastasio Bustamante y los conservadores preocupados decidieron crear un tribunal de cuentas para que todos los servidores públicos dieran cuenta de cómo gastaron el presupuesto público. Nada más que no duró mucho porque a los 2 años o menos lo corrieron al pobre Bustamante, con él se acabó este asunto y de pronto pues va a llegar Maximiliano y va a estar preocupadísimo también por el tema de la corrupción. Pero antes, se me estaba olvidando, no que me quedé, se me estaba olvidando, pero no, ya me acordé. Pero antes viene las leyes de reforma. Y decía yo que los liberales inventan el tráfico de influencias y este tipo de información privilegiada. Fíjense ustedes, la famosa ley de desamortización de bienes de las comunidades, que se expide en junio de 1856, al día siguiente, dado que la ley permite la acción de denuncia, de decir y denunciar a la autoridad que quiere uno adquirir predios o terrenos o inmuebles de las comunidades religiosas, los primeros que se forman en la oficina de desamortización para cumplir los requisitos de la ley y adquirir a precio vil los bienes de la iglesia, ¿quiénes creen que son? Pues los mismos miembros del gabinete del presidente Comonfort. El autor de la ley, Miguel Lerdo de Tejada, va y se apunta y compra un terrenote en el centro de la Ciudad de México, gigantesco, que va desde el eje central hasta la calle Isabel la Católica y con la calle Hoy de Madero y la 16 de septiembre. Esas manzanitas, lo que era el antiguo terrenos del Colegio de San Francisco, se las adquiere para sí mismo Miguel Lerdo de Tejada. Y con todo respeto, y eso que me cae muy bien, don Benito también hizo lo suyo, Juárez compró, según el informe y las memorias de la Secretaría de Hacienda de 1857, Benito Juárez compró 8 predios propiedad de la iglesia, 4 en la Ciudad de México y 4 en Oaxaca, utilizando la información privilegiada. ¿Por qué? Porque sabían que iban a expedir la ley, la expiden el día, me parece, 25 de junio, y al día siguiente ya están formaditos ellos mismos a denunciar los predios que ya tuvieron tiempo de echarles el ojo para poderlos adquirir. Esto es trampa, Se llama información privilegiada y esto es también corrupción. Pero llegó Maximiliano, decía yo, y entonces decidió dar un paso bien importante que va a traer consecuencias, no en ese momento, a futuro. Primero, va a restablecer el Tribunal de Cuentas para que todos los servidores del imperio, los funcionarios públicos, pues, pasasen a hacer y liquidar sus cuentas de cómo manejaron el presupuesto. Pero también le debemos a Maximiliano de Habsburgo el que haya sido el primero que expidió en México una ley de responsabilidades de los servidores públicos. Es el primero. Claro, en su tiempo no sirvió de nada, recuerden que el imperio dura apenas 3 años, pero el presidente Juárez, hay que decirlo, le gustó la idea de la ley, la retoma, la modifica, y es el presidente Juárez quien emite la primera ley republicana de responsabilidad de los servidores públicos. Pero no pasaba nada finalmente más allá de esta pequeña corrupción, repito, porque no había gran ingreso nacional. Pero va a llegar don Porfirio y las cosas van a cambiar y rápidamente demos una visión sobre lo que pasó en esta etapa de 30 largos años de gobierno del presidente Díaz, 34 si consideramos también el intervalo del presidente Manuel González. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que pasó es que se ordenó la hacienda pública. Comenzó a existir y a llegar, vía cobro de impuestos, más dinero a la Secretaría de Hacienda. Esto permitió, por otra parte, que con esa abundancia pudiera liquidarse buena parte de la deuda externa mexicana y permitió y consolidó que México lograse
un crédito internacional y que hubiese inversionistas dispuestos a venir aquí a invertir su dinero en los grandes negocios que México anunciaba, como por ejemplo los ferrocarriles, las empresas petroleras, las eléctricas, la construcción de caminos, de edificios, de puertos como el de Veracruz o el de Salina Cruz. En fin, hubo una época boyante económica y con la obra pública regresa la gran corrupción. Esto no significa que la pequeña haya desaparecido. Miren, una anécdota es muy reveladora. Cuentan que don Porfirio, que entendía muy bien a la gente, que comprendía muy bien el espíritu social y que seguramente, y lo voy a decir atreviéndome a suponerlo, él era un hombre muy honrado, un hombre a carta cabal honradísimo. Es más, se fue al exilio viviendo casi con limitaciones y muy modestamente, con los intereses que le devengaban algunas acciones que tenía del entonces Banco de Londres, México y Sudamérica. Había donado su pensión de general de división, vivía pues algo de lo que tenía, más el dinero de su esposa, vivía en un pequeño departamentito en París, no se llevó nada, pero permitió que sus familiares, que sus amigos, que los miembros de su gabinete, que los funcionarios públicos y que todo el mundo fuese asquerosamente corrupto, como lo voy a demostrar en unos momentos más. Primero, una anécdota de algunas personas que vivían cerca de don Porfirio. A un amigo suyo le confió el puesto de administrador de la aduana de Veracruz, y este hombre, que pensaba que por merecer del presidente de la República tamaña responsabilidad debería portarse a la altura, y este hombre, ¿saben qué hizo? Aplicó estrictamente la ley, cobrándole a todo el mundo lo que tenía que cobrarle, no dejando pasar el contrabando, aplicando los impuestos de importación y de exportación, tanto que la gente se fue a quejar de él y el presidente Porfirio Díaz lo tuvo que quitar porque estaba estorbando a la economía. Es decir, era un funcionario que no se dejaba corromper. Y el presidente Díaz lo corrió y puso otro que era exactamente lo contrario. Un pillo denodado que pedía mordida por todo, y cuando la gente se quejó, él decía: perdónenme, aquí me puso don Porfirio para que me ayude. Es decir, había dos tipos de funcionarios públicos, como sigue habiendo hasta la fecha: los honestos, honrados, intégrimos, que a veces las pasan muy mal por la incomprensión y porque son víctimas de ataques por no compartir las pillerías, y los sinvergüenzas y cínicos que verdaderamente se hacen ricos espantosamente. Esto ya se daba en el porfiriato. Pero sobre todo, la gran corrupción se dio en los grandes negocios de inversión en los cuales estaban involucrados sus familiares, los miembros de su gabinete, encabezados particularmente por el famoso secretario de Hacienda, José Yves Limantour, un hombre que se enriqueció de manera desorbitada gracias no a la mordida, sino al tráfico de influencias. Los inversionistas extranjeros le daban su corta para poder invertir aquí en México, lo mismo que a los abogados que les tramitaban los negocios. Esto era la forma usual. Si un inversionista quería poner aquí en México un banco, si quería invertir en petróleo, si quería invertir en una empresa ferrocarrilera, ya sabía que tenía que pasar primero por el escritorio del secretario de Hacienda y dejar el sobresote adecuado, y después con el despacho de abogados del suegro del presidente, de don Manuel Romero Rubio y su grupo de asociados, que eran los únicos que podían garantizar las inversiones a quienes venían del extranjero a meter su dinero a México. Naturalmente, hasta Porfirito el hijo se enriqueció. A él, a su compañía constructora, le encargaban los monumentos de la Independencia, el Colegio Militar y otros más. Imagínense nada más. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este último bloque que se me ha ido rapidísimo del programa de hoy. Qué barbaridad, qué forma de correr el tiempo. Ya estamos ahora en la lucha por las 2 horas. Ahora que ya estamos aquí de vuelta, ya será más práctico, más fácil. Ya podré, pues, tratar de insistir más y más para que nos den esas 2 horas. Gracias a don José Euresti, que me saluda desde Monterrey. Muchísimas gracias. Doña Blanca Garduño, que está, ella, Missouri, Blanca y Fernando están escuchando el programa. Muchas gracias. Doña Marta Mallory me saluda desde Washington, allá en el Distrito de Columbia. Muchas gracias, lo aprecio enormemente. Don David Augusto Sotelo dice que Limantour fue muy ingrato porque nunca visitó
al presidente Díaz. Ni Díaz quiso visitarlo a él, ¿eh? Díaz, cuando supo la clase de casa en la que vivía Limantur, que déjenme decirles, ya lo he comentado en otras ocasiones, es una auténtica mansión que hasta la fecha sigue siendo propiedad de los descendientes de Limantur, pues hasta hoy alcanza la fortuna de lo que este hombre obtuvo en el Porfiriato. Es una casa, un verdadero palacete que está ubicado exactamente en la glorieta parisina donde se encuentra el Arco del Triunfo, en la glorieta de l'Étoile que le llaman allá. Ahí está la casa, palacio en realidad de los Limantur y don Porfirio, que vivía pues unas 10, 12 cuadras a distancia en un pequeño departamentito. Jamás lo quiso ir a ver, ¿eh? Ni Limantur tampoco lo fue a ver. Así así se las gastaban estos hombres. También le aprecio mucho a José Lechino Cap desde Cancún, muchas gracias, se lo aprecio. Patti Hercar también me está saludando. Y aquí dice que son desde Jalapa, Veracruz, Ricardo Iturriaga y Roque Iturriaga, sobrinos de don Pepe. Gracias al maestro Iturriaga, yo lo quise mucho a él y a José Iturriaga joven también, que es un gran historiador veracruzano, además también de temas de allá. A Bunker Rosas, que me escucha desde Mérida, Yucatán, muchas gracias. Miguel Ángel Soto, desde Cuautla, Morelos, se queja de que no se le ha hecho justicia al sitio de Cuautla. Platicamos ya en su momento, pero otro día lo comentamos. Don Jesús Flores también me escribe, muchas gracias, se lo aprecio enormemente. Dice a todos alumnos de clase de Historia del Arte y Arquitectura. Gracias, creo que hay Santiago Rosas Pérez también desde Puebla. Gracias, los aprecio mucho. Bueno, hasta Porfirito se enriqueció, decía yo, porque a la compañía constructora que era del hijo del señor presidente, pues le encomendaban a partir de 1908-9 las principales obras públicas. ¿Ustedes creen? ¿Dónde se habrá escuchado eso? Él construyó el Ángel de la Independencia, obra creativa del arquitecto Rivas Mercado, pero la compañía constructora era de Porfirito Díaz Ortega. Igual construyó el antiguo Colegio Militar de Popotla, igual construyó también el manicomio de la Castañeda, y se hubiera seguido si es que no estalla la revolución. Pero bueno, llega la revolución, cambiémonos de década, porque esos 10 años de guerra, desde 1910 hasta 1920, no hay mucho tiempo para corromperse. Repito, al igual que en la independencia, la gente tiene que ver y velar por su vida y por sus bienes, así que no da mucho tiempo de corromperse. Pero cuando llega el presidente Álvaro Obregón, comienza la corrupción desde otro punto de vista muy interesante y que estoy seguro que al día de hoy todavía se aplica. El presidente Obregón tenía que aplacar a sus antiguos correligionarios revolucionarios, que entre las muchas purgas, ¿se acuerdan ustedes? Pues finalmente el grupo obregonista había quedado al frente y querían apaciguar a todos los que no estaban de acuerdo con él. Y había dos opciones, plata o plomo, a preferencia del presidente Obregón. Si veía que alguno iba a ser demasiado levantisco, mejor lo mandaba a matar. Pero si veía que otros no eran tan bravos, nomás eran más pico de oro, ¿verdad? A esto les aplicaba la plata. Él inventa los famosos cañonazos de 50,000 pesos, de que en aquel entonces es muchísimo dinero, para comprar la lealtad de sus enemigos. Se compran a los políticos, a los de bandos contrarios, pues a veces les da una lana. En épocas más recientes, digamos más recientes, a mediados del siglo XX, el general Ávila Camacho, ¿saben cómo dominaba a los rivales? ¿Los aplacaban? Les daban gasolineras, concesiones para establecer gasolineras, y con eso se tranquilizaba a todo mundo. Era un super negocio. Bueno, y en fin, ustedes recuerdan que hay muchas formas en las cuales los políticos se compran mutuamente, ¿no? Esto es algo normal. En época del presidente Cárdenas también aparece otra corrupción distinta. Don Lázaro es un ser honrado, no tengo duda, pero tienen ciertas actitudes de gobierno que inducen a la corrupción, así como los liberales introducen en México el tráfico de influencias, que no significa que reciban mordidas. Pues el presidente Cárdenas introduce otro tipo de corrupción, que es esta especie de convivencia o complicidad entre los sectores, por una parte los obreros, los campesinos y los empresariales. Al sector empresarial lo tiene contento, ¿cómo? Aplicando rigurosamente esta tomada de pelo constitucional, que es el salario mínimo, que es una garantía no para el trabajador, para el empresario, para que pague poco.
Por otra parte, a los líderes obreros los tiene perfectamente bien controlados y es el creador del corporativismo sindical mexicano que permitirá que los sindicatos de trabajadores estén alineados, o así lo estuvieron durante buena parte del siglo XX, al Estado mexicano, y que además también el Estado mexicano les pague con la lealtad de permitir que sus líderes se vuelvan eternos como auténticos don Porfirios de los sindicatos. ¿Recuerdan ustedes a Fidel Velázquez? Bueno, desde las épocas del presidente Ávila Camacho ya figura como líder de la CTM hasta que se murió. No hay poder humano para cambiarlos. Son héroes del trabajo seguramente, y esto lo hacen abusando de sus agremiados con la tolerancia y el permiso evidente y abierto del gobierno de la República desde los tiempos del presidente Lázaro Cárdenas. Por supuesto, el presidente Lázaro Cárdenas estaba muy preocupado por la corrupción y entonces vuelve a dictar una segunda ley de responsabilidades que estuvo vigente hasta las épocas del presidente de la Madrid y que era muy chistosa. ¿Se acuerdan ustedes de algún caso que haya sido juzgado por esta ley? Pues no hubo ninguno, ¿verdad? Claro, era una ley muy bonita, que parecía una ley de estas muy populares y muy de estas de estilo de izquierda, porque establecía un jurado para juzgar a los servidores públicos, que estaría compuesto por un servidor público también, por supuesto. Estaría ahí un periodista, fíjense qué bonito, un maestro, un profesionista liberal, médico, abogado, ingeniero, un obrero y un campesino, un empresario, y todos juntos dictarían sentencia en contra del servidor público ladrón o corrupto. Y ustedes se acuerdan, por lo menos los que son de mi edad, que en las épocas aquellas remotísimas decíamos que la ley de servidores públicos de responsabilidades solo se le aplicaba a los carteros. Pues en efecto, a nadie más se le aplicaba, y máxime cuando llegue el periodo presidencial, quizás donde empieza y estalla de manera galopante la corrupción en México, con el presidente Miguel Alemán Valdés. ¿Se acuerdan de esos tiempos? Bueno, ahí la corrupción llegó a extremos inauditos y se acuñaron tres frases populares, que así como la corrupción en México se origina, decía yo, por la confluencia conjunta de los tres principios de gobierno colonial fallidos, los fueros, la venta de oficios y el obedézcase pero no se cumpla, combínenlo con las tres frases populares que voy a mencionar enseguida y que se acuñan, que nacen, que se originan en los tiempos del presidente Miguel Alemán. Fíjense bien, decía la gente, cuando el presidente alemán abiertamente se enriquecía y tenía negocios en las zonas hoteleras de Acapulco, tenía negocios porque era inversionista de la naciente televisión mexicana, que ya saben qué empresa resultó al final de cuentas, de la cual los alemanes se salieron. Bueno, llegó un momento en que la gente decía, que robe, pero que salpique. Es decir, había una especie de tolerancia hacia la corrupción y se le pedía al presidente que hiciera lo que quisiera, pero que diera para todos los demás, que salpique a los demás. Segunda frase célebre de este periodo, que es verdaderamente interesantísima. El que no tranza, no avanza. También es una frase que se acuña en la época del presidente alemán y que indica claramente que la gente pues recurre a la corrupción para poder avanzar, no necesariamente en una carrera política, en un negocio, en un comercio, en una empresa. Pues hay que corromper a los inspectores, hay que corromper a los funcionarios públicos encargados de dar los permisos, autorizaciones, hay que corromper hasta el de los bomberos para que dé el permiso contra incendios. Y tercera frase también acuñada por un famoso servidor público de aquel tiempo que le decían el tlacuache, César Garizurieta, que esta es una frase de antología. Él decía, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Combinen ustedes, amigos, las tres frases. El que no tranza, no avanza. Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Y el que robe, pero que salpique. Esto es, de alguna manera, la radiografía del gobierno del presidente alemán, que tiene que llegar un presidente posterior, Adolfo Ruiz Cortines, a poner orden, porque él sí era un hombre muy, muy austero, y matar y sofocar la corrupción, que de todas maneras va a volver a despertar. Si ustedes recuerdan, y ya para terminar, la primera vez que un presidente, fíjense qué presidente, tiene que meter a la cárcel a un
servidor público del gobierno anterior, o a varios, por ladrones y corruptos, es el presidente López Portillo. Imagínense, él se escandalizó de lo que hicieron los secretarios de Estado del presidente Echeverría y metió a la cárcel a varios de ellos. Ustedes se van a acordar, los de mi edad, a Félix Barra, que era secretario de Reforma Agraria, a Fausto Cantú Peña, que era el director del Instituto del Café, a Eugenio Méndez Ocurro, que era secretario de Comunicaciones y Transportes, a Alfredo Ruiz Camarena, que era el director del Fideicomiso Bahía de Banderas, y López Portillo los tiene que meter a la cárcel, como hará después el presidente Miguel de la Madrid, por ejemplo, con el famoso ingeniero Jorge Díaz Serrano, que era director de Pemex en la época de López Portillo. Es decir, comenzaban las venganzas, pero esto ya no es tema de hoy, y la semana que entra cambiamos de asunto, porque dentro de 8 días, el 11 de noviembre, bicentenario de la muerte de Javier Mina. Gracias y hasta pronto. Pásenla muy bien. Por supuesto, un aprecio a Daniel en la producción, a don Raúl en los controles, y ustedes, amigos, buena semana.